Dios, es decir, tú mueves montañas, tú derribas gigantes. Dios, tú puedes. Y eso tenemos que creer en lo que cantamos, en lo que adoramos. Tenemos que vivir creyendo en esas cosas. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Y dónde están? Voy a pedir que hagamos una oración antes de comenzar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para adorarte, para bendecirte y para aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones de la manera que tú solamente sabes hablar. Que tú que conoces nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras situaciones, salgamos de aquí bendecidos para bendecir. Y que entendamos que nuestras vidas están en tus manos desde ayer, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Pueden sentarse. Qué bueno empezar la semana en la casa del Señor. Y en esta mañana me toca exponer la palabra. Y quiero que me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 39. Va a estar en las pantallas también. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta historia yo creo que todos la hemos escuchado. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿A dónde? Al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Dónde está? En el lado opuesto, ¿no? Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz: ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se habían apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero no rompieron las cadenas. Era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar a ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el demonio. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase ir con ellos. Pero Jesús le despidió y le diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si en esta mañana yo fuera a hablar de la historia esta de la tormenta, pues como la escuchamos casi siempre, Jesús iba en la barca con sus discípulos, Jesús se durmió, vino una gran tormenta, ellos tuvieron miedo, lo despertaron, él calmó la tempestad y hasta aquí esta parte, que el Señor les bendiga. Porque mayormente esa es la historia que escuchamos de la tormenta. Estamos acostumbrados a escuchar que Jesús calma la tormenta, pero ese no era el plan de Jesús.
Y esta mañana venimos a hablar bajo el tema su plan. El plan de Jesús y la invitación fue: pasemos al otro lado. Y en esta mañana ese es el plan que Dios tiene para ti y para mí. Pero muchas veces lo que nosotros queremos escuchar es que la tormenta Dios la va a calmar. Sin embargo, olvidamos que es la tormenta lo que afloja nuestras rodillas y piernas, y es ahí cuando caemos de rodillas que se fortalece nuestra fe. La tormenta no era el plan. El plan era una revelación del poder de Dios en medio de la tormenta. El otro día yo tuve que coger un Uber para ir con mi hija de una dirección a otra. Estábamos en otro país. Y vamos a coger este Uber y lo cogimos y yo le puse la dirección, él me recogió y cuando íbamos de camino, yo veía como que se iba deteniendo en un garaje y yo empecé como a respirar fuerte, porque dije, este garaje como que no es la dirección que yo puse. Y él me dijo, aquí dice la dirección que yo, aquí, el mapa de Uber dirá que es aquí, pero aquí no es que yo voy. Y él, pero es que ese es lo que está diciendo el mapa. Y yo, eso es lo que dice el mapa, pero aquí no es que yo voy y yo no me voy a bajar de este carro hasta que usted me lleve donde yo quiero ir. Y el Señor, cuando vio que yo estaba como que esta no va, vamos a llevarla donde ella dice que va, dijo, no se preocupe, que yo la voy a llevar donde usted quiere ir. Y muchas veces nosotros como cristianos nos creemos que Dios nos va a dejar a medias en el camino. Muchas veces nosotros no entendemos que Dios no nos va a dejar en una dirección incorrecta a la que pertenecemos, sino que Dios nos va a llevar hacia el otro lado. A veces llegamos a la mitad del camino y nos conformamos. Nos conformamos con milagritos, con oraciones pequeñas contestadas, con casualidades que están pasando o causalidades, pero ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas no es contestar oraciones. El plan de Dios para nuestras vidas es que le deseemos, que nos importe tener una relación con Él. Y estos discípulos que se montaron en la barca con Jesús tenían que entender que ellos iban a tener algo más grande que ver milagros y era experimentar milagros. El mar de Galilea, una de las características que San Google me dijo, es que está en medio de unas cuencas de montañas en forma de pera y que ahí se forman tormentas repentinas. O sea, es característica de este lago que le llamamos mar, que de repente hay tormentas súbitas y violentas. Eso se debe a donde está ubicado porque los vientos como que forman un torbellino ahí dentro. Otra característica de la región es que allí hay muchos peces y que la industria pesquera en los tiempos bíblicos, si usted lee, casi siempre estaban en el mar de Galilea pescando. Y muchos de los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, eran pescadores. Ellos conocían, ellos sabían que en Galilea se formaban tormentas y también sabían que allí había muchos peces. Usted y yo como iglesia debemos de estar conscientes que el mundo y las tormentas se van a levantar contra nosotros diariamente. Pero también tenemos que estar conscientes que el plan de Dios para nuestras vidas no es que nos ahoguemos en el camino, sino llegar al otro lado. Fue en aquel mismo mar de Galilea que ocurrió la pesca milagrosa hacía un tiempo atrás, donde Jesús estaba predicando en las barcas, donde Jesús caminó sobre el mar y Pedro lo acompañó mientras lo miró. Todo eso lo habían visto sus discípulos. Y mire qué cosa, que quien caminó sobre el mar no fue Juan el discípulo amado, fue el corta orejas, el guapo, el bravetón. Quiere decir que si Dios usó un Pedro, te puede usar a ti y me puede usar a mí. Que nadie ni nada te haga menospreciar quién eres tú en el reino de los cielos. Que tú entiendas en esta mañana que quizás tú no eres el discípulo que se recuesta de su hombro, pero tú eres el discípulo que Dios va a usar para traer propósitos a su reino. Fue esta misma gente
que había visto todos esos milagros, que había olvidado completamente ahora en la barca lo que Jesús había hecho con ellos anteriormente. Y yo te voy a preguntar a ti, ¿qué has olvidado tú que Dios ha hecho contigo en tu vida? Porque muchas veces nosotros como iglesia vivimos en Galilea y nos tiramos al mar sabiendo que hay muchos peces y olvidamos que la tormenta en realidad nos está preparando para algo mucho mayor de lo que pensamos. El plan de Jesús fue claro. Pasemos al otro lado del lago. Es decir, ustedes saben que van a ocurrir tormentas. Ustedes saben que los van a criticar constantemente. Ustedes saben que como iglesia ustedes van a pasar por muchas cosas. Pero yo no te invité a quedarte en la tormenta. Yo te invité a pasar al otro lado. Y muchas veces nosotros como creyentes dudamos de lo que está Dios haciendo en nuestras vidas. Y muchas veces pensamos que la tormenta es eterna. Pero Dios no nos invita a temporadas, Dios nos invita a encuentros eternos. La tormenta es temporal, pero Dios es un Dios constante y eterno y fiel en tu vida y en la mía. Estos mismos discípulos habían vivido milagros en otros, pero no habían experimentado milagros en su vida. Ellos habían visto convertir el agua en vino, la curación del hijo de un oficial, la curación de un hombre con espíritu inmundo, la curación de la suegra de Pedro. Vieron la pesca milagrosa, la curación de un paralítico, la de un hombre que tenía la mano seca. Pero esa misma gente que había visto todo eso, que caminaba con Jesús, no conocían a Jesús. Qué triste sería que nosotros que estamos en el evangelio caminando y viniendo a la iglesia no tengamos una experiencia personal con el Señor. Que estemos ahí sentados pero que desconozcamos quién es Dios en nuestras vidas. Que nos conformemos con milagros ajenos cuando Dios tiene un milagro para mi vida. Si Dios sanó a su enfermo, qué bueno, pero yo espero que sane el mío. Si Dios salvó a su hijo, qué bueno, pero yo estoy esperando que salve los míos. Si Dios solucionó su problema, qué bueno, pero yo estoy esperando que Dios solucione el mío. Yo no puedo vivir de experiencias espirituales ajenas. Yo tengo que conocer a Dios cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere con la tormenta, que no nos conformamos con los vientos, sino que tengamos una experiencia personal con Dios. Cuando ellos estaban ahí en su barca, comenzaron a decir, maestro, perecemos, no te importa lo que nos está pasando. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, porque quizá usted ora muy calmadamente. Yo estoy segura que cuando yo empiezo a orar, los ángeles sacan las arpas y empiezan a decir, Televisa presenta, te cuento esta triste historia. Cada vez que yo voy a orar, yo estoy segura que los ángeles empiezan a reírse y a tocar todo eso. Porque yo empiezo a llorar como si no hay solución en la vida y todo esto, ¿sabes? Como que ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no creemos por lo que estamos orando. Muchas veces nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, dudamos del poder de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a creer que la tormenta no viene a destruirnos, sino a mostrarnos el poder de Dios en nuestras vidas. Los discípulos muchas veces lo critican porque, ay, mira, empezaron a decir, perecemos esto, ay, no. Si usted me oyera a mí orando, usted dice, esta es la mujer de más poca fe que hay en el mundo. Pero ¿sabes qué? Los discípulos nos enseñaron a ser gente honesta. A que cuando tú tengas miedo, le digas, Señor, yo tengo miedo. Que cuando tú tengas duda, tú le digas, Señor, yo tengo duda. Que cuando a ti te agobie la vida, tú le dices, Señor, me agobia la vida. Que cuando estés a punto de irte, tú digas, Señor, me quiero ir. Que seamos completamente honestos con Dios. Yo recuerdo que una vez estaba orando en casa y yo oro. Hay gente que ora todo el tiempo de rodillas, yo oro limpiando, fregando. Es como estamos hablando y seguí hablando y después se me olvidó lo que estaba diciendo y volví a decirlo después. Así, una oración constante.
Y yo recuerdo que estaba en el closet de mi casa y estaba pasando por esas tormentas que a veces pasamos espirituales. Y yo sentí en mi corazón que Dios me decía, y estaba llorando, Esmelena, porque Televisa presenta. Y llorando, Esmelena, y yo sentí que en mi corazón, Dios habló a mi corazón y me decía, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Y me dan ganas de llorar cuando lo digo. Porque yo le dije, porque le tengo miedo a la tormenta. Yo le dije, yo no sé si yo pueda soportar las tormentas y los vientos. Y le tengo miedo a la tormenta. Y la honestidad de mi miedo me hizo entender la grandeza de Dios en mi tormenta. ¿Sabe por qué? Porque mi debilidad es donde Él se manifiesta. Y nos han dicho constantemente, Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí nos dejaron, pero no nos siguieron leyendo el versículo cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para seis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. No nos podemos acostumbrar a la tormenta. La tormenta no es nuestro destino. La tormenta es parte del plan de Dios para que les conozcamos cara a cara. Si en la tormenta estás enfocado en cómo Dios la resolverá, más en quién es Dios, tu mirada no está puesta en el lugar correcto. Deja de atormentarte y abrazar la experiencia de conocer a Dios, aunque las montañas no se muevan. Porque muchas veces queremos que Dios conteste, que Dios conteste. Mire, escúcheme bien. El plan de Dios para nuestras vidas no es contestar peticiones. No es contestar oraciones. Eso es parte de su gracia, su bondad y su misericordia. Eso es parte del carácter de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas es que tú y yo moremos con Él hasta la eternidad. El plan de Dios para nuestras vidas es salvar nuestra vida. Pero esta persona que está aquí no puede llegar al cielo si Dios no la renueva día a día, si Dios no la cambia. Y es en la tormenta donde yo me he visto pisar el suelo y decir, Señor, ten misericordia de mí. Enséñame mis caminos y enséñame a enderezar mis pasos. Pero a veces olvidamos que la tormenta es parte de ese proceso. Gente que había caminado con Jesús y había visto milagros con Jesús, no estaban quizás interesados en conocer a Jesús. Porque nosotros queremos conocer un Dios salvador sin ser transformado. Queremos conocer un Dios consolador sin que la tormenta llegue. Y queremos ver milagros sin pagar el precio del milagro. Nosotros nos gustaría que la oración con Dios fuera como una TH. Yo te digo algo y tú me lo contestas. Y a veces no pasa tan rápido porque Dios no está atacándote, Dios está moldeándote, que es diferente. Ellos no pidieron ayuda, ellos le cuestionaron a Dios, ¿a ti te está importando lo que a mí me está pasando? ¿Tú estás viendo lo que a mí me está pasando? Y eso es lo que tú y yo muchas veces le preguntamos a Dios. ¿Tú estás viendo lo que a mí me está pasando? ¿Tú viste lo que a mí me hicieron? ¿Tú viste cómo me trataron? ¿O soy yo la única que les digo? No, ¿verdad que no? Que todos nos saben, me hicieron aquello, esto, lo otro. Sí, porque muchas veces a nosotros los cristianos nos critican constantemente. Pero a la hora de orar, ¿a quién llaman? A nosotros, a la iglesia. Y me dan ganas de decirle, no voy a orar nada. No voy a orar nada, para que sepa. Pero eso es parte del proceso que Dios nos dice. ¿Sabes qué? Ese que dudó de ti es tu oración la que va a contestar su petición. Así que no te canses, no te canses, no te canses. Y ellos, esta gente que estaba ahí ahora clamando y llorando y pidiendo ahí que ese maestro que perecemos, había olvidado que el plan de Jesús no es, el plan va a ser pasar por la tormenta. El plan va a ser que casi nos hundimos, ¿no? El plan va a ser pasemos al otro lado. Nunca este capítulo se trató de la tormenta, sino de la bondad de Dios en medio de la tormenta.
Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en hablar de la tormenta y queremos hablar de lo que nos pasa, de lo que nos pasa, de lo que nos pasa y olvidamos cómo Dios está mostrando su bondad a través de lo que nos pasa. Nunca se ha tratado de la tormenta, sino del carácter de Dios en medio de la tormenta. Nunca se ha tratado de la tormenta, sino de ver a Dios en acción. No era lo mismo yo ver que sanaba a aquel que me salvaba ahora aquí de mi tormenta. Nunca se trató de la tormenta, sino de fortalecer la fe en quien hemos creído. ¿Quién va contigo en tu barca? Mira, una de las cosas que nos pasa a las mamás es, por ejemplo, no sé si en mi casa, les voy a contar un chisme. En mi casa, da la casualidad que cuando entran a mi casa me cogen sentada todas las veces. Yo puedo estar limpiando, recogiendo, cociendo, pero da la casualidad que ellos abren la puerta y no me da tiempo porque yo trato de levantarme, hermano. Pero no escucho y me cogen sentada todas las veces. Entonces empieza un fuego y no es del espíritu. De abajo para arriba cuando me dicen, ¿y qué tú hiciste todo el día? ¿Qué yo hice todo el día? Y la casa limpia, la comida en la comida. ¿Qué yo? Nada. No sé, yo no hice nada. Aquí sentada de 8 a 3, sentada aquí todo el día. Y eso nos pasa a nosotros los creyentes, que le preguntamos a Dios, ¿y qué tú hiciste todo el día? Estamos constantemente preguntándole a Dios, ¿y hoy qué hiciste? Y Dios sudando con las gotas de sudor como yo, así. Entonces, seguramente que no dice nada. Aquí contestando la oración de Cami en lo que llega a la tuya. ¿Entiendes? A veces creemos que el silencio de Dios, porque está dormido Jesús en la barca, no está presente. Y nosotros tendremos que entender que aunque Él no diga palabra, Dios está obrando a nuestro favor. La importancia es quién va con nosotros en nuestra barca. No tenemos que verlo en acción porque Dios está ahí. Cuando despertaron a Jesús, Jesús no se fue a consolarlo porque nosotros queremos que rápidamente que nos pase algo. Ay, Dios mío, mamita. Jesús no fue a consolarlo. Cuando ellos despertaron a Jesús, Jesús se paró. Él fue y calmó la tempestad. No fue donde los discípulos, calmó la tempestad. Y cuando él calmó la tempestad, que no le preguntó, no le hizo preguntas a nadie, ni le pidió permiso a nadie, cuando él terminó de calmar la tempestad, entonces se dirigió a ellos y le pregunta lo que nos pregunta esta mañana: ¿por qué tú tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? O sea, tú no vas a calmar tu tormenta con tus palabras, con tus batallas, con tus acciones. La batalla la va a ganar Jesucristo. A ti te toca confiar en que el proceso que estás pasando es parte de nuestra restauración espiritual. Jesús no los reprendió tampoco. Pero Jesús le preguntaba, ¿de qué tú tienes miedo? ¿Por qué tú dudas? Es como diciéndote, o sea, tú caminas conmigo, pero dudas de mí. Porque nosotros muchas veces hablamos como cristianos y nos encanta, ya no podemos decir la Biblia debajo del brazo porque es el celular y el iPad y lo que sea debajo del brazo, y nos encanta decir que somos cristianos. Pero nos levantamos de orar sin creer que Dios puede contestar esa oración. Escúchame aquí, bien. Hay gente que ora sin saber que Dios puede contestar esa petición, no mañana, hoy. Hay gente que cuando Dios quiera, y Dios quiere hoy. Hay gente que está dudando del poder de Dios solamente porque no escucha a Dios en su barca. Y nos atribulamos. Y Jesús también tuvo crisis emocionales. Es normal llorar, es normal preguntarle a Dios, es normal interrogarle, porque ¿qué a ti no te importa? Eso es normal. No, usted no se vaya ahora diciendo, válgame, estoy en pecado. En pecado es que usted no le hable. Usted pregúntele lo que usted quiera, porque tú no me dirás, yo me estoy ahogando, esto, aquello. Mire, en Mateo 26:38 Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es normal. Pero en Job 38 antes le había contestado, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, cuando a ti cuando tú creas que es el final del mundo, es el comienzo quizás de una vida y una relación con Jesús.
Dice que esta gente se atemorizaban y se maravillaban y decían unos a otros, ¿y quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y él obedece? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo veo a Dios obrar y yo me sorprendo porque cuando yo digo, este es mi plan, pues yo tengo unos planes brutales, pero no son los planes de Jesús, muchas veces Él me los cambia. Y yo le digo, te tengo una idea brutal. Yo te tengo una idea. Después me la cambia, pero la idea es tú. Yo le sigo diciendo, lo que yo te tenía en planes era mejor. Pero, ¿sabes qué? A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Mire, ayer, yo no sé mucho de tormentas porque Brenda y Goyo estaban aquí y dije que nunca me han invitado en el barco. Estaba tirando indirectas, si lo están escuchando. No me han invitado a la Yola, por eso no sé mucho de navegaciones. Ayer me invitaron a un barco, les voy a contar esto. Me invitaron. Y cuando me monté en el bote, a mí me da ansiedad no tener los pies en el piso. Yo necesito tener mis pies en el piso para estar bien. Lo primero que yo hice, vamos a hacer la pregunta más importante de aquí, es ¿dónde está el salvavidas? Eso era lo que a mí me interesaba, no para dónde íbamos, no que íbamos a, ¿dónde está el salvavidas? Y ojalá que en su tormenta usted se pregunte todos los días, ¿dónde está mi salvavidas? ¿Quién es mi salvavidas? Les cuento que cuando nos fuimos a meter al mar, se dañó el bote. Me quedé sin la trilla. Y yo tuve que ser el salvavidas. Así que de la misma manera que me subí, me bajé. Pero ¿sabes qué? Mi preocupación era que si venía la tormenta, yo no me ahogara. Por eso es que nos dicen, lee la Biblia, ora, lee la Biblia, ora. Y todo el tiempo, y hay algunos que dicen, válgame, esto parece un disco rayado. No es porque yo no te quiera obligar a leer, es porque ese es tu salvavidas en tiempos difíciles. Porque cuando a ti se te olvide la bondad de Jehová, la palabra de Dios te va a recordar lo bueno que es Él. Porque cuando ya tú no puedas más, una oración te puede salvar de hundirte. Por eso es que constantemente nos dicen eso. Y a veces olvidamos que el plan de Jesús no era la tormenta. El plan de Jesús era que conociéramos el cuidado de Jesús en medio de la tormenta. El plan no era la tormenta, pero la tormenta fue la situación que Dios usó para mostrar su poder. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te está enseñando tu tormenta? ¿Quién es Dios en medio de tu tormenta? Porque nos acostumbramos a que nos contaran la historia y a que dijeran, Jesús calma nuestras tormentas. Y ahí nos quedamos. Pero esta mañana Dios quiere que tú sepas que el plan de Dios es que en medio de esa tormenta tú busques una relación cercana con Él. Para que tú conozcas su personalidad, para que tú conozcas su carácter, para que cuando vengan vientos bien fuertes tú te puedas arreguindar, porque ese es tu salvavidas. Estamos tan ofuscados en llegar hasta el otro lado que olvidamos que las situaciones y las batallas manifiestan el poder de Dios. Mire, yo cogí unas clases de natación que me fue bien mal. No aprendí a nadar. Todo el mundo en mi casa sabe nadar menos yo. Pero yo cogí esas clases de natación y yo llegaba de un lado a otro asfixia, pero yo llegaba porque lo mío era llegar al otro lado. O sea, a mí no me importaba cómo yo llegaba asfixia y la maestra decía, lo estás haciendo tan bien. A mí me daban ganas de darle cada vez que decía, lo estás haciendo tan bien. Lo estás haciendo brutal. Yo le ganaba a toda mi familia, yo era la primera que llegaba. Y Víctor me decía, Víctor también, yo no estoy nadando, yo estoy sobreviviendo. Ella se cree que yo estoy nadando, yo lo que hago es sobrevivir. O sea, yo llego al otro lado porque yo me quiero muchas veces. Y el asfixia hace que avance y llegue al otro lado. O sea, yo no estaba nadando, yo estaba sobreviviendo. Y ay, qué bien lo estás haciendo. ¿Sabe que mucha gente no sabe que nosotros estamos sobreviviendo aquí en la iglesia? Pero Dios no nos llamó a sobrevivir, Dios nos llamó a navegar. Dios nos llamó a ser marineros, a ser pescadores, a llegar al otro lado. Y nos acostumbramos a vivir en modo de supervivencia. A vivir todo el tiempo como yo asfixiado.
Dios no nos llamó a eso. Ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es que veamos su bondad aún en medio de la tormenta. Dice la Biblia que cuando llegaron al otro lado, y esto yo lo saqué de una oración que Orlando dijo en una reunión que teníamos. Él dijo, y cuando salieron de la tormenta y llegaron al otro lado, Jesús liberó al endemoniado de Gadareno. Él no dijo nada más. Yo le dije, no te voy a decir porque de yo voy a predicar un día. Escúchame bien. La Biblia dice que cuando ellos llegaron al otro lado, Jesús liberó a este hombre que llevaba muchos años desnudo, atado a cadenas que las rompía, y dice que tenía legiones y que vivía en sepulcros. Cuando pasaron la tormenta y llegaron al otro lado, que fue la invitación, el endemoniado le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Qué lástima que nuestro enemigo conozca a Dios y nosotros como iglesia olvidemos quién es Dios. Qué lástima que el enemigo conozca tu potencial y tú dudas en silencio todos los días de quién eres tú en el reino de Dios. Qué lástima que el enemigo conoce tus talentos y tú dudando y preguntándote si eres suficiente para el reino de los cielos. Qué lástima que tú permitas que el enemigo silencie tu boca por las críticas, por tus complejos, por tus inseguridades, cuando son esas debilidades donde Dios se va a manifestar. El enemigo conoce quién tú eres y el enemigo conoce quién es tu Dios. Aquel hombre le decía, ¿qué tienes conmigo? Y una de las cosas que yo he aprendido a decir en mi oración, porque yo lloro y me pongo guapa, yo soy así. Yo tengo las dos personas, no, es una bipolaridad espiritual, hermano, que usted no quiera saber. Yo lo mismo lloro que me pongo. Cuando yo termino de orar, que yo me levanto, que yo me cojo fuerza, yo me levanto y yo miro la tormenta. Y yo le dije, tú tírame con todo, porque cuando yo me levante de aquí, tú vas a saber quién es mi Dios. Y yo le digo, pero me da duro hasta que tú no puedas más, porque cuando yo me levante de aquí, tú vas a saber quién es mi Dios. Y cuando me está dando, estoy llorando. Pero cuando yo me levanto, saben quién es mi Dios. Porque yo no vine a vivir en la tormenta, yo vine a cruzar hasta el otro lado. Es ahí en la tormenta donde se separa la cizaña y el trigo y sabemos quién cree y quién no cree de verdad. ¿Quién se va y quién se queda? ¿Quién es el fuerte, el que está decidido? ¿Sabes qué? Contestes o no contestes mi oración, yo te voy a seguir sirviendo. Me contestes o no me contestes, yo voy a seguir sirviéndote y yo voy a seguir adorando al Señor. Pero sabes que estos tiempos te van a llevar al otro lado para que tú aprendas a reprender en el nombre de Jesús aquella tormenta que se levanta contra tu casa. Para que cuando tú llegues al otro lado no va a estar el endemoniado de Gadareno, pero tú vas a decirle al enemigo, tú no tienes parte ni suerte con mi familia, tú no tienes parte ni suerte en mi trabajo, tú no tienes parte ni suerte en mi mente ni en mi corazón. Mi depresión se va en el nombre de Jesús, mi ansiedad la calma el Señor, mi tormenta la calma el Señor. Vivimos atados muchas veces esperando a ver a Jesús. ¿Qué hace en la tormenta? Pero tenemos que vivir entendiendo que aunque Él no haga nada en la tormenta, Él sigue siendo Dios. Mire, Sadrac, Mesach y Abednego, cuando el rey lo fue a tirar al horno de fuego, ellos le dicen, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y ardiendo y de su mano. Oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, Dios me va a salvar de esta. Pero si no me salva de esta, mi alma, mi esperanza y mi confianza sigue estando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso se trata la tormenta. El plan de Dios es que nosotros entendamos quién es Dios en nuestra situación. El endemoniado de Gadareno reconocía quién era Dios. Igual que la gente que nos dice, ora por mí todo el tiempo. Pero dice que moraba en sepulcros. Y desde hacía mucho tiempo no tenía ropa.
El plan de Dios para nuestras vidas es que cuando nosotros salgamos de esa tormenta, en el nombre de Jesús podamos libertar a gente que está encadenada. En el nombre de Jesús nos convertamos en pescadores, que seamos marineros, que podamos crecer, que podamos conocer quién es Dios. Hay veces que la tormenta no pasa hasta que entendemos para qué es el otro lado. Porque cuando ellos entendieron, llegamos aquí y este hombre que llevaba años muertos, Dios lo resucitó. Y nosotros pasaremos por ahí para entender que nuestra vida y nuestro testimonio le dirán a otros, si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer contigo. Mire, dice la Biblia que después que lo libertó y la gente empezó a verle, cogieron miedo y le decían, vete de aquí. Y empezaron a echar a Jesús de donde había llegado. Lo mismo que hacemos nosotros. Dios nos contesta y ya no necesitamos a Dios por 3 meses más. Ay, no, soy la única. Por eso Dios no me quita el puño, porque Él sabe lo que hay. Él sabe lo que hay. Y muchas veces, ay, yo no salgo de una para meterme en otra, no salgo de una para meterme en otra, no salgo de una para meterme en otra. Pues mira a ver qué es la lección que Dios te está tratando de enseñar en esa tormenta. Crece, 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 crece en el Señor. Ten una relación con Dios. Aviva tu fe en medio de la tormenta. Porque para eso fuimos llamados, para creer en un Dios poderoso que puede transformar todo lo que nos sucede en bendición para nuestras vidas. Cada paso hacia Dios despierta oposición. Escúchalo bien. Cada paso que damos hacia Dios despierta oposición. Y aun cuando todo parezca que está en tu contra, Dios te invitó a pasar al otro lado. Y Dios no invita a medias, Dios invita a completas. Dios no invita para dejarnos morir en el desierto, Dios nos invita a la tierra prometida. Cuando Dios invita, Dios paga. Y a veces olvidamos el poder de Dios en nuestras vidas y nos enfocamos en mirar qué está pasando en estos momentos, en esta situación. Y no hacemos lo que hizo David, que David cuando llegó allí a donde estaba el gigante, empezó a decir, yo puedo, claro que yo puedo contra ese gigante. Si yo he vencido lobos, osos, leones, aquello, lo otro, ¿cómo no voy a poder con este? Y nosotros muchas veces olvidamos las batallas que hemos ganado antes. Se nos olvida y vemos al gigante demasiado de grande. Pero mire, en tus manos te lo entregará, dice el Señor, para que toda la tierra vea quién es el Señor. Tiene que llegar a tu memoria qué Dios ha hecho contigo, para que entiendas que esto que quizás estás pasando es parte del plan de Dios para enseñarte su bondad. Todo el tiempo yo recito este versículo que dice, es aquí en la tierra de los vivientes que yo veré la bondad del Señor. Mira aquí, cuando yo veo que la tormenta es aquí, Maricel, es aquí, la Biblia lo dice, que es aquí en la tierra de los vivientes que yo voy a ver la bondad del Señor. Y eso es lo que Dios te quiere mostrar, su bondad en medio de la tormenta, su bondad en medio del mar de Galilea. Para ser grandes pescadores tenemos que pasar por estas cosas porque van a hacer eso lo que desarrolle nuestras destrezas. Y en la vida espiritual, para nosotros alentar a otro a creer, tenemos que saber vencer la duda. Ay, tú no puedes dudar. Claro que puedes dudar. Y después que duda, cree. Vence la duda, vence los miedos, porque cuando tú venzas eso, vas a entender que el plan nunca tenía que ver con la tormenta, sino el plan tenía que ver con reconocer quién es Dios en tu vida. Esta mañana yo te pregunto, ¿qué está enseñándote tu tormenta? ¿Y quién es tu Dios en medio de tu tormenta? Yo voy a invitar a que estemos de pie. Y yo voy a decir si hay alguien que en esta mañana llegó aquí sin conocer quién es Dios, que llegó aquí por casualidad y quiere entregar su vida al Señor, yo le invito a que haga la mejor decisión de su vida. ¿Sabe que no hay manera de sobrevivir un mar en furia si no es con un salvavidas?
y el mundo está en furia. La sociedad está en furia. Todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor está gritando lo que va a acabar con nosotros. Pero para eso vino Jesús, para decirnos: yo soy quien calma la tempestad. Pero en medio de la tempestad tú tienes que aprender a confiar. Calmar los vientos fue la parte más fácil. Calmar la tempestad fue la parte más fácil. Lo difícil fue calmar las dudas, los miedos y las inquietudes de aquellos hombres que caminaban con Jesús. Si hay alguien que quiere pasar en esta mañana, yo le invito a pasar al frente. Pero si en esta mañana hay algún discípulo, algún marinero, algún cristiano que estaba fijando su mirada en la tormenta, yo le invito a mirar quién es Jesucristo. Yo te invito a que en esta mañana tú pases y es tu manera de decir: ¿sabes qué? Me estoy cansando de navegar. Pero para esas son las oraciones de los hermanos. Para que cuando tú te canses de navegar, yo coja el timón y empiece a navegar contigo. Porque la fe sin obras es muerta. Y Dios te invitó a navegar y llegar hasta el otro lado. No a quedarte a medias. Y si en esta mañana tú deseas la oración, yo te invito a que pases al frente. Es momento de decirle: Señor, muéstrame el camino. Y muchas veces no vamos a conocer todo. Porque si conociéramos todo, nuestra alma estaría tranquila y no confiaríamos en quién es Dios. Pero es en lo desconocido de la tormenta que Dios nos muestra su poder. Es cuando creemos que no hay remedio que Dios hace lo imposible. Y es cuando dudamos de nosotros mismos que Dios muestra su poder. Es mañana de que tú digas: Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que aprender. Señor, toma dominio de mi barca y hazme entender que aunque yo esté durmiendo, tú no te has quitado el control. Yo recuerdo que cuando yo joven escribí en mi espejo algo que decía: Dios está presente y punto. Y cada vez que me iba a peinar o a ver algo, yo leía: Dios está presente y punto. En esta mañana, si te vas con algo, vete con esto. Nunca se ha tratado de la tormenta. Siempre se ha tratado del poder de Dios en tu vida. Siempre se ha tratado de la bondad de Dios en tu vida. Siempre se ha tratado del amor de Dios en tu vida. Siempre se ha tratado de la transformación de Dios en tu vida. Jamás ha sido sobre la tormenta. Jamás ha sido sobre la tormenta. Abrázate a Dios esta mañana, porque Dios en medio de nuestra debilidad se fortalece. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Y aun si en esta mañana usted no desea pasar, pero quiere orar, vamos a orar juntos. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras tormentas nos muestras tu poder. Gracias, Señor, porque aun cuando a veces sentimos que estamos fracasados, tú nos traes a la victoria. Gracias, Señor, porque tu invitación ha sido una de victoria, a llegar al otro lado. Gracias, Señor, porque has obviado nuestras dudas y estás dispuesto a calmar nuestra tormenta. Gracias, Señor, porque aunque a veces olvidamos tu bondad, tú sigues recordándonos constantemente tu bondad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y no vemos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de bondad, de misericordia, de piedad. Gracias, Señor, porque nos llevas al otro lado y hoy nos dice que estamos viviendo momentos de victoria, momentos de transformación, momentos de acercamiento. Que la tormenta no nos haga olvidar quién eres tú en nuestras vidas. Que la tormenta no nos haga olvidar que tú eres un Dios poderoso. Que estos vientos no nos hagan olvidar, Señor, que estamos aquí con propósitos eternos, bendecidos para bendecir. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Y gracias, Señor, por invitarnos a estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.